El título de hoy es Ser trigo y no cizaña. Y esto nos remite a Mateo capítulo 13, donde se habla precisamente a través de una parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué es el reino de los cielos? O como qué es el reino de los cielos. Vamos a verlo en Mateo 13 a partir de los versículos 24, 25, 26, 27, 29. Hasta allá nos vamos, hasta el 30 nos vamos. Pero vamos a iniciar con los versículos 24 al 26 de Mateo capítulo 13. Y dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Aquí Jesús, hablando del reino de los cielos, hace esta maravillosa y muy precisa y muy profunda analogía. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, en su campo. El terreno era de él y para su terreno él quería que hubiera buen fruto. Eso implicaba amor a su obra, amor a un maravilloso resultado. Pero así como está el amor de parte de Dios, está el odio de parte del enemigo de Dios. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba buena y cuando salió la hierba, perdón, y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Interesante, el Señor permite que esto ocurra. Sin embargo, cuando los hombres duermen, muchas cosas malas pueden ocurrir. Por eso velad y orad. Y velad, y claro, nosotros tenemos un descanso físico que es necesario, pero que nuestra alma está despierta. Yo creo y estoy confirmado en eso de que cuando el Señor nos despierta en la madrugada es porque también hay clamor que tienen que surgir a esa hora. Porque cuando dormimos no tenemos la capacidad de ver, pero nuestra alma tiene que estar despierta. Como en Cantar de los Cantares, ¿no? Dormía, pero mi corazón velaba, pero estaba despierto a la voz del Señor. Pero volviendo, no, y sin salir, no, creo que no hemos salido, pero vamos a seguir profundizando estos versículos ante una tierra donde el Señor de la tierra quiere lo mejor, el enemigo quiere sembrar cizaña. ¿Pero para qué siembra cizaña? Sigamos entonces, versículo 27 al 29. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Hay un cuestionamiento de parte de los siervos, ¿no? ¿No sembraste buena semilla? Es tu campo, no sembraste buena semilla. ¿De dónde viene esto? Pues él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos? Me parece muy legítima la pregunta. Él les dijo, porque a veces nuestras preguntas son legítimas, pero no perfectas, porque Dios tiene sabiduría perfecta y tiene un plan en sus tiempos y sus razones, tiene propósitos. Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Había algo que tenía que ser evidente, que era semilla y que era trigo. Estos hombres eran muy diestros porque ellos ya sabían que había cizaña ahí, desde el retoñito, algo que no estaba bien. Pero el Señor de la tierra también. A él no le toma por sorpresa decir, ¿cómo? Cizaña, ¿de dónde sacó esta tierra cizaña si yo le sembré buena semilla? El Señor tenía ya un plan al respecto y vamos a seguir viéndolo en el versículo 30. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. El trigo y la cizaña tienen un problema para el que no sabe qué hacer con ella, y es que tienen aspectos similares. Y eso es lo peligroso. Trigo y cizaña se parecen mucho. ¿Qué hacemos? ¿Segamos ya? ¿Cortamos? No, vamos a esperar. Esto tiene un propósito por parte del dueño de la tierra, por encima del propósito del que siembra esta mala semilla, que es el enemigo. Aquí haciendo una analogía porque el reino de los cielos es como una tierra. En el reino de los cielos, ¿quién quiere destruir esto? Satanás. Estamos hablando del reino de los cielos, pero el reino el reino de los cielos se, tiene un precioso adelante y una base
física que es en la iglesia. Y vamos a ver unas coincidencias que son bien interesantes aquí. En esta parábola, el trigo y la cizaña representan personas. Representan personas, porque al final de cuentas, el reino de los cielos es aquel que se conforma de todos los que serán salvos, que van a crecer con el Señor y en un momento dado, ¿qué va a pasar cuando se recoja primero la cizaña y se añada y se ate en manojos para quemarla? Habrá un trigo que permanecerá, repito. Hay un trigo que permanecerá en el granero de Dios. Esta es una muy precisa analogía y muy sencilla de lo que será todos los redimidos del Señor, lo que serán levantados para estar para siempre con el Señor. Ahora, sí, es lo peligroso que el trigo y la cizaña se parecen. Y aquí vamos a ver las coincidencias que habíamos visto. El trigo y la cizaña representan a personas. Por eso unas permanecerán con el Señor en el granero del Señor, ¿verdad? Y las otras serán echadas al fuego. El trigo y la cizaña son colocadas en un lugar. ¿Dónde están el trigo y la cizaña hasta el momento que sean cortadas? En la iglesia. No hay trigo fuera de la iglesia. Hay personas que son cizañas fuera de la iglesia, pero las que son sembradas en la iglesia con el trigo es porque el trigo es lo que el Señor siembra en su tierra, en su lugar, en el cuerpo de Cristo. Así que el trigo y la cizaña son colocados en un lugar, la iglesia. Pero este trigo y esta cizaña les pasa algo interesante. Ambas crecen y para crecer, ¿qué necesitan? Luz y agua. Necesitan luz y agua para crecer. Estas son la palabra y el espíritu. ¿Y por qué yo digo que la palabra y el espíritu son el agua, son la luz y son el agua? Me atrevo a aseverarlo porque la palabra de Dios lo sustenta. ¿Y qué nos dice Salmo 119 en su versículo 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, la palabra de Dios es la luz. La luz que impide que nosotros tropecemos. Por eso es lámpara a mis pies para que yo sepa por dónde tomar y lumbrera mi camino para no salirme ese camino. Pero el Espíritu también, ¿qué rol juega? En Juan 7, 38, 39 lo dice claramente. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, aquí todavía no se ha cumplido lo que Jesús incluso en Juan 14 ya prometió. El Espíritu Santo está en usted, está con ustedes y estará en vosotros. Estará dentro de ustedes y como río de agua viva, ese Espíritu los hará crecer, estarán nutridos por ese Espíritu y crecerán. Alcanzarán la estatura que Cristo quiere que alcancemos. Claro, también dentro de eso está nuestra dependencia a esa agua. No hidratarnos con hiel, ni con aguas contaminadas, sino con el agua del Espíritu. Y ahí es donde, recordando lo que decía Hansel Carballo en el tema que ayer estuvimos viendo, qué bueno que nuestra guía y nuestro sustento sea el Espíritu Santo. Bien, pero más de esto nos sigue diciendo la palabra y el Espíritu como luz y como agua. Juan 1, del 1 al 2 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El verbo es Cristo. Cristo es la palabra. Por eso es que él no dice, yo tengo la verdad, yo soy la verdad, porque yo soy la palabra encarnada. Soy la palabra hecha carne, que estuvo desde el principio. En el principio era el verbo. Por eso es que en la creación de los cielos y la tierra, Dios dijo, no Dios hizo. Dios hizo por medio del verbo, o sea, cuando dijo, y el Dios dijo es Jesús, el verbo por el cual fueron hechas todas las cosas. Por él tenemos vida, por Jesús como verbo, como palabra, nosotros tenemos vida, siendo él la luz y siendo nuestra vida. Y también
En Juan 4:10 habla del Espíritu Santo como el agua que nos permite seguir vivos espiritualmente. Recordemos esta conversación maravillosa, preciosa y muy profunda y muy sanadora que tuvo Jesús con la samaritana. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Juan 4:10. El Espíritu Santo nos hidrata, nos mantiene vivos, nos mantiene fortalecidos. Y vemos aquí que el trigo y la cizaña reciben luz y reciben agua. Sin embargo, no crecen diferente. Entonces, ¿dónde está el problema? Lo que reciben es de perfecta calidad, lo que está en su propia naturaleza. Por eso el trigo y la cizaña son individuos, son personas. Y vamos a ver más de estas coincidencias. Habíamos visto unas coincidencias, ¿verdad? Pero vamos a insistir más en coincidencias. El trigo y la cizaña pueden nacer, habitar y crecer en el mismo terreno. Ya lo vimos. El Señor de la tierra siembra el trigo. El enemigo siembra en esa misma tierra la cizaña. Sobre ambas hay misma luz. Vamos a insistir sobre eso. Hay misma agua. Aquí algo pasa bien curioso. Ambas no eligen la tierra donde caen. Son sembradas por alguien. Alguien las coloca allí. Recordemos que en Hechos 2, mientras que la iglesia partía el pan, oraban juntos, se edificaban, el Señor agregaba a los que habían de ser salvos. Pero en esa iglesia primitiva, recuerden que también se fue sembrando cizaña. Iniciando la iglesia primitiva ya estaban las sectas, los gnósticos, pero también quienes fueron cizaña, los judaizantes, los que generaron que en el año 50 ya se hiciera el primer concilio, el concilio de Jerusalén que vemos en Hechos 15, si no me equivoco, sí, Hechos 15, donde se tuvo que dilucidar el problema de que por gracia somos salvos o por cumplir las leyes ceremoniales. Circuncidarse, guardar el Shabbat. Ya ahí comenzó a sembrarse una cizaña que tenía como propósito alejar a las personas de la gracia. Ya de ese tiempo. Y ambas estaban en la iglesia, estas corrientes. La pura, las aguas puras y también las que con sus impurezas eran cizaña. Tratando de confundir incluso al trigo, porque la cizaña confunde al trigo. Bien, ambas no eligen, ambas son colocadas, pero aquí hay una diferencia fundamental. Y esto es crucial porque aquí puedo ser que yo me espante. Aquí alguien puede caer espantado, Señor, y yo estoy en esta iglesia como trigo o como cizaña. Porque si soy cizaña, hay un problema. Entonces, ¿para qué estoy aquí o qué me espera aquí? Que sea echado, atado en manojo y sea quemado, destruido. Vamos a ver qué pasaría si incluso yo llegara con un corazón pervertido, con un corazón engañado. El hombre elige ser cizaña o trigo y conforme a su decisión, Dios lo va a utilizar para sus planes. Para el Señor, como vimos ya en esta parábola, no fue sorpresa que hubiera cizaña. Cuando los trabajadores le fueron a decir, mira lo que hay aquí, él ya sabía y ya tenía planeado qué iba a hacer con ellos. En Romanos 8 vemos que al Señor nada lo toma por sorpresa. Y aunque aquí pareciera que hablara del trigo, por lógica vamos a ver que también se está incluyendo tácitamente la cizaña. Romanos 8 del 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Resulta que desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya tenía predestinado a unas personas. Para todos tenía lo que se llama la predestinación. Aquí habla del trigo, de aquellos que él justificó, a los que él llamó, a los que justificó y a los que también glorificó. ¿Y cuál será la gloria de los que fueron llamados y justificados? La resurrección. De hecho, tendremos cuerpos glorificados.
cuerpos gloriosos, cuerpos con otra naturaleza, con otra carne. Sí, tendremos otra carne, no esta misma. Nos alimentaremos, conviviremos. Pero esto no niega también el hecho de que hay otros que predestinó. Aquí quiero aludir a algo porque dentro de esta doctrina de predestinación se entiende mal como que el Señor a algunos los hace para ser echados al fuego. No es así. ¿A quienes predestinó para llamarlos, justificarlos y glorificarlos? Para que esto también nos quita ese horror que genera esta doctrina hipercalvinista que dice que hay personas que ya nacieron para ser llevadas al infierno, que no tienen elección, pues esta misma palabra nos da una paz. Y es, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿A quienes predestinó para ser llamados, justificados y glorificados? A los que antes conoció que iban a recibir a Jesús como el Salvador. El Señor no hizo a nadie para ser condenado, pero Él sí sabe quién en su corazón va a decir, pues no, no hay Dios, así que soy Salmo 53:1, no hay Dios porque soy necio, soy insensato, soy malvado. Así que conforme a esto, no hay predestinación cruel de, compañero, por más que usted vaya a la iglesia, ya yo lo predestiné para la condenación. No, yo conocí tu decisión y sin embargo, así como algunos voy a llamar justificar y glorificar, a otros por negarse, porque no van a aceptar todas las muestras de amor, todos los profetas, todos los siervos, toda la palabra que te he hecho ver, como la misma naturaleza habla de no solo de la creación, sino del creador. Y bueno, para ustedes no hay llamado, no hay justificación y no hay glorificación. Van a ser condenados. Así que en ese sentido, vemos que a los que antes conoció, por eso los predestinó. De otra manera podemos decir, porque los conoció, los predestinó. ¿Queda alguna duda? Pueden abrir el micrófono o levantar la mano. El Señor no quiere que persona alguna se condene, pero sí sabe que algunos van a tomar la decisión de decir no hay Dios. En Marcos 3 vamos a ver algo bien curioso. Y se acuerdan que les había dicho que uno elige ser cizaña o trigo. De hecho, ¿cuál es nuestra condición inicial? De rebeldía al Señor. Nadie comienza con el pie derecho. ¿Por qué llegamos al Señor? Porque somos pecadores. De hecho, somos tantos cizañas que el Señor, ¿qué nos dice? Arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Y aquí vemos en Marcos 3 el caso de alguien que el Señor conocía desde la eternidad y lo había predestinado para la condenación. Ya tenía un destino previo por conocimiento previo de todas las cosas. Y este es Judas. Pero vamos a ver cómo él permaneció siendo cizaña. Dice Marcos 3 del 18 al 19. Andrés, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Aquí, si hubiéramos ido un poco adelante, también vemos que Jesús llamó también a Juan, a Jacobo, a Pedro. Pero quise concentrarme en estos versículos, sobre todo por el 20, por el 19, pero poner en contexto. Dentro de todo, Jesús estaba llamando a los discípulos y había uno que tenía claro, porque Jesús como Dios tiene un conocimiento previo de las cosas. Y Judas Iscariote es el que le entregó y vinieron a casa. Jesús diseñó, Dios Padre, el Espíritu Santo, quien la Trinidad completa, a Judas para que se perdiera o no tuvo oportunidad de cambiar. Vamos a Lucas 6. Lo que pasa es que el Señor sí sabía que él no se iba a arrepentir. En Lucas 6, del 12 al 16, vemos lo siguiente. En aquellos días, Jesús, vamos a poner en contexto, ¿verdad? En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. No es que ya
estaba culminada la obra. Y aquí cuando destaqué el que llegó a ser el traidor, me fui al original griego. Y resulta que llegó a ser, el término en griego antiguo es ginomai, que significa acabar, acercar, acontecer, alcanzar, caer, cesar, comportarse, constituir, continuar. En él había una naturaleza pecaminosa que él continuó, que él la acabó, la perfeccionó el término, pero sí la completó, la alcanzó, la que mantuvo en su comportamiento, o sea, una voluntad de él para seguir siendo traidor. El que llegó a traicionarle, el que llegó a ser el traidor, porque él estuvo firme dando pasos para tener el perfil del traidor. O sea, él no quiso cambiar y tuvo oportunidad como los otros. Sí, él recibió la misma luz y la misma agua. Recibió la misma formación que los 11 restantes, pero él llegó a ser el traidor por una decisión personal. Él quiso, teniendo la verdad, vivir en la mentira. O sea, que yo puedo tener un corazón perverso, pero puedo transformarme, por supuesto que sí. Depende de mi decisión. Y vamos a ver aquí algo que nos muestra también 1 Timoteo capítulo 2. Para que veamos entonces que el Señor, viendo nuestra decisión, no cambia su voluntad. Porque para combatir esa idea de la predestinación y que hay gente que nació para perderse como si no tuvieran decisión, en 1 Timoteo capítulo 2 del 4 al 6, para los que dicen, ¿será que yo como cizaña moriré porque como cizaña fui diseñado y no tengo oportunidad? Miren lo que dice, 1 Timoteo 2 del 4 al 6, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí hago un alto. Judas tuvo frente a sí la verdad y poder conocerla, pero no fue salvo. ¿Por qué? Vamos a seguir viendo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él tuvo a Jesucristo hombre delante de él, el cual se dio a sí mismo con el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y esto lo confirma 2 Pedro capítulo 3. Pero ya estamos viendo algo interesante. La voluntad de Dios es que todos sean salvos y para eso tenemos que ir al conocimiento de la verdad. ¿Qué estamos haciendo cada vez que nos reunimos aquí? Poner la verdad de Dios por delante. Tener un cara a cara con la verdad para que efectivamente por medio de la verdad seamos libres. La verdad os hará libres, dijo Jesús. Pero ¿cuál es la mayor libertad que tenemos? La libertad de la condenación. La salvación es la mayor y más maravillosa y también imperecedera libertad que podemos tener. Ya no hay condenación para quien está en Cristo Jesús. Y para eso Él nos muestra la verdad. Pero en 2 Pedro 3 se confirma esto. 2 Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dentro de eso a veces nosotros, yo. Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué no has terminado de salvar a las personas que yo quiero que tú salves? Yo sé que eso nos ha dolido a muchos aquí. Señor, ¿cuándo se convierte mi hija? ¿Cuándo se convierte mi padre? ¿Cuándo se convierte mi hermano? ¿Cuándo se convierte mi hermana, mi sobrino, mi tío? ¿Cuándo se convierten? Mis amigos, mis vecinos, mis enemigos. Lo maravilloso es que a nosotros nos duela que los enemigos no se conviertan. Ese es el grado de amor que Dios quiere que tengamos. Dice aquí, volviendo a leer 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no quiere que nosotros seamos atados en el manojo, como cizaña. Y por eso Él retarda. Y vamos creciendo, pero en el proceso de crecer como cizaña, podemos convertirnos en trigo. Sí se puede. Y tal vez este tema no le cae a nadie como sombrero, perfecto.
pero tal vez nos preocupa porque hay hermanos que son cizaña en esta iglesia o en otras iglesias. O tal vez, ¿por qué no? Hoy descubro que no soy todavía trigo. ¿Y cómo sabremos eso? Vamos a verlo más adelante. Pero hay una esperanza para la cizaña y es en la paciencia del Señor. La esperanza para la cizaña, convertirse en trigo. Advertencia para el trigo, no convertirse en cizaña. Esta es la advertencia, no te conviertas en cizaña. ¿Puedo perder la naturaleza? Sí. ¿Puedo entregarme al pecado? Muchos que comienzan con el pie derecho, después siguen brincando en el pie izquierdo. Pablo lo sufrió a través de discípulos que en la iglesia de Corintios, por ejemplo, de Fileto, de Alejandro, o sea, de muchos otros que se desviaron. Él lo sufrió. Pedro lo vio con dolor en Ananías y Zafira. Y para tal fin, nosotros también tenemos que cuidarnos. ¿Qué es la apostasía? La renuncia y negar a Cristo pasando de trigo a cizaña, de la verdad a la mentira. En Efesios 5 vemos lo siguiente. Efesios 5, capítulos, versículos 6 al 8. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Resulta que el trigo y la cizaña, por su cercanía, tendrán vínculos. Pero yo sabiendo, primero que todo, la verdad, teniendo el conocimiento de la verdad, y también un celo por esa verdad y un rechazo por la mentira, ¿qué nos dice? Nadie os engañe con palabras vanas. Miren, la cizaña habla, cuestiona, eso no es así. Lo que dice la palabra no es así. ¿Quién dice que tú no puedes pecar una vez al año? ¿Quién dice que tú no puedes fallar de vez en cuando? ¿Quién dijo que tú tienes que nacer de nuevo? ¿Quién dice que quién dice que hay que mantenerse puros? Lo dice Dios. Pero eso no es así porque es que somos humanos. No, no podemos conformarnos con decir que somos humanos, somos de carne, porque por algo muere nuestra naturaleza y resulta que ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Yo no puedo cambiar. Me lo dice tal vez alguien, ¿sabe? El que le dice a usted en la iglesia, usted ya no puede cambiar. Si usted nació de nuevo, tiene que decirle, pues eso es mentira, porque yo nací de nuevo. Sí, claro. Tal vez si alguien le dice, tú mientras que no nazcas de nuevo y no te arrepientas, tú no vas a cambiar. Y eso no es una palabra de cizaña, es una palabra del trigo. Decirle, tú sabes que tú tienes que nacer de nuevo. Hay una alusión o una analogía que escuché de Paul Washer que me pareció muy interesante para saber si hemos nacido de nuevo. Y él hacía esta analogía perfecta. Él decía, imaginen que a un puerquito se le presentan dos servidores de comida. Esa le gustó a Shelby por estar sonriendo, por esa se la conté ayer, creo, ¿verdad? Antes de ayer. Que a un cerdito le presentas dos sitios de comida. Uno con comida que le gusta a los seres humanos y otra con basura. El puerquito, por ser puerquito, va a comer basura. Pero si a ese puerquito Dios le da por una acción milagrosa, le da una naturaleza humana. ¿Qué pasa con ese puerco que se convierte en humano y comienza a darse cuenta que ha comido basura? Lo más seguro es que la va a rechazar, se va a sentir asqueado, que la va a vomitar esa basura. No puedo y la bota. Muy probable que cuando vea a los demás que están comiendo basura, se va a sentir avergonzado. Yo no sé, cada quien tiene su estilo de vida, pero francamente, si a mí me ven comiendo de un tinaco allá abajo y me ven ustedes, yo me voy a sentir abochornado y no dudo que ustedes se sientan abochornados. ¿Y qué es lo lógico? Después que vomite eso, que lo rechace y que me sienta avergonzado, que me limpie la cara y coma la basura. Perdón, y coma las viandas de seres humanos y las disfrute. Yo soy nueva naturaleza, como el puerquito que ya no quiere comer la basura, si ya no quiero comer lo que antes a mí me gustaba. Nosotros antes de nacer comíamos basura
basura en los medios, en la comunicación, los medios de comunicación, en la música, en la literatura, en las conversaciones. Nacemos de nuevo, ya nos da asco. Y me da vergüenza que nos da vergüenza que nos vean en esto y vamos a querer el alimento de nuestra nueva naturaleza. Si alguien le dice a usted en la iglesia, tú no vas a cambiar porque Adán no puede convertirse en Cristo hasta que no muera primero su naturaleza Adán, entonces tienes que morir y nacer de nuevo, esa persona no es cizaña, es trigo. Porque le está dando la mejor amonestación posible. Deja de vivir así, muera tu naturaleza y la mejor exhortación, vive la nueva vida. Ahora, si alguien le dice a usted que ha nacido de nuevo, y es evidente que ha nacido de nuevo y que hay nueva naturaleza a usted, yo no sé qué pretendes con ser cristiano, tú nunca vas a cambiar. Usted le puede decir, pues eso es mentira. Yo hago valer la nueva naturaleza que le costó a Cristo, su muerte dolorosa y hasta la última gota de su sangre, para que yo tenga una nueva naturaleza. Así que nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Yo como trigo no puedo participar con la cizaña. Y si me gusta mucho la cizaña es porque soy cizaña. Si me gusta mucho la basura es porque todavía soy chanchito que come basura. Si soy nueva naturaleza, ya no quiero no quiero las obras de las tinieblas. Las rechazo, me parecen repulsivas. Porque sí, en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. O dicho de otra manera, andad como trigo. Para que seas contenido para siempre en el granero de Dios. En Mateo 26 vamos a ver que efectivamente Judas pudo haberse pasado de cizaña a trigo. Esto no iba a impedir la muerte de Cristo, pero sí le iba a dar la oportunidad de cambiar. Y hubiera sido maravilloso que muriendo Cristo para nuestra salvación, Judas hubiera proclamado su arrepentimiento e incluso hubiera anunciado al Salvador. Él se le dio la oportunidad. ¿Qué hizo con ella? Mateo 26, del 48 al 50. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Este es Judas, obviamente, ¿no? Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, y destaco aquí, con letra cursiva un poco más grande, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. En ese momento, Jesús, viendo a un hombre que era cizaña, le ofreció la oportunidad de ser trigo, porque le recordó, amigo, ¿a qué vienes? O sea, le dijo, yo te amo a ti, sé para qué vienes. No le estoy haciendo esa pregunta para enterarme, sino para exponerte. Recuerden algo, Dios nunca nos pregunta algo para enterarnos. A Adán no le preguntó, ¿dónde estás? Para, para ver dónde está, porque se me perdió Adán. No. A Caín, cuando mata a su hermano Abel, no le pregunta porque, oye, pero es que se me pierde Adán y ahora se me pierde Caín. Y es que yo no sé dónde tengo la cabeza. Jamás. A ambos le hizo esta pregunta para que se ubicaran. ¿En dónde están? ¿En qué pecado están ahora mismo? ¿Y para qué el Señor nos ubica? Para que nos arrepintamos. Puede ser que el Señor nos pregunte u otra que nos los declare. A la samaritana no le dijo en qué andas. No. Le dijo cuál era su relación, sus relaciones, cuáles eran las seguidas relaciones ilegítimas que tenía para que ella supiera. El Señor puede hacernos la pregunta o nos lo puede declarar, nos lo puede decir. En este caso, él le hubiera podido decir, amigo, vienes a traicionarme. No, amigo, ¿a qué vienes? Reconoce. Amigo, ¿a qué has venido? La respuesta maravillosa para Judas hubiera dicho, ya que me dices amigo, para traicionarte y me duele. Al entender que tú eres mi amigo, que tú me amas, me has revuelto la cabeza, el corazón, el estómago, todo. Y si cabe esto,
Amigo, ¿a qué viene? La respuesta es a entender que fui tan insensato, perdóname. Pero Judas no lo hizo. Él en ese momento se pudo haber pasado de esa cizaña terrible que parecía, pero no era, a trigo, pero él la desperdició. O sea, Dios es un Dios de oportunidades y Él no quiere que nos perdamos. Y cuando Jesús dijo esto ante sus discípulos, no era para decir hay una predestinación y lo siento, pero aquí hay gente que porque yo quiero se van a condenar, sino para que identificaran al hermano biológico, al hermano en Cristo Jesús, y decirle, a mí me preocupa lo que estás viviendo. Vive como trigo, sé original, sé auténtico, que de ti salga pan de verdad, porque con el trigo se hace pan verdadero. Si lo hago de cizaña, me mato a las personas con ese pan que se hace de cizaña, es venenoso. Tus palabras son venenosas, son de oscuridad. Y el Señor es justo y muy celoso. Te está dando tiempo porque no quiere que te pierdas. Tú hubieras podido cortar desde el día uno. Desde el primer momento tú hubieras podido eliminar, pero te has dejado crecer dándote luz y dándote agua del Espíritu para que te arrepientas, para que dejes esa naturaleza. ¿A qué vienes, hermano, a la iglesia? ¿A crecer como cizaña o como trigo? A reconocer hoy, yo creo que soy cizaña, soy impuro, soy mentiroso, tengo solo apariencia de trigo, pero no el contenido del trigo. De mí no puede salir algo bueno, o puedo incluso ganarle al mal. Puedo ganarle al mal. Recuerden la historia de Nicky Cruz, aquel terrible líder de la pandilla Los Mau Mau en Nueva York, que fue ya para hacer daño a un evento evangelístico de David Wilkerson, como cizaña, con su pandilla. Y en ese momento él fue tocado, conmovido por el Señor, y salió como trigo, porque escuchó al Señor a través de David Wilkerson. Tenía sus armas, tenía su puñal, tenía todo para destruir a la otra pandilla que estaba allí, porque era una reunión de pandillas enemigas, pero él cambió su naturaleza. Fue puesto ahí por el enemigo, de una u otra manera, o era del enemigo, él le llegó como, como un soldado del enemigo de Satanás, pero el Señor lo convirtió. Él tomó una decisión. ¿Qué decido yo? ¿Qué decide la gente que a mí me preocupa? ¿Y cuál es el resultado de esta decisión? Ya sabemos lo que le ocurrirá a la cizaña. Será atada de manojos, así como los ángeles también harán justicia y acabarán con aquellos que son cizaña, pero ya vemos lo que pasará con el trigo, con el Señor para siempre. Todo depende de nuestra decisión. No nos debemos ganar del mal. Seamos del Señor. El Señor no retarda la promesa, Él la tiene en su momento. Y si o más bien, si la retarda por misericordia. No retarda, a veces, o sí retarda la ejecución justa, porque el Señor en cualquier momento, al culpable, en cualquier momento yo lo puedo llevar a la cárcel en el momento que es culpable, pero Él retarda para ver si se arrepiente, para que no se pierda. Entonces, esa reflexión final es la que tenemos que hacer. ¿Qué somos? ¿Qué son las personas que están a nuestro alrededor? Si soy trigo, hablemosle como trigo a la cizaña. Pidámosle la guía del Espíritu. Recuerden que el trigo y la cizaña por su fruto se conocerá, por lo que sale de ellas, vida o muerte. Toda palabra que es contraria a la palabra de Dios es palabra de muerte.
toda palabra que es contraria al evangelio es palabra de muerte. La salvación es por obras, por dar dinero, por postrarte delante de santos, por pagar karmas, por la reencarnación. El Señor a todos nos va a llevar al cielo, esto lo he escuchado. El Señor es tan bueno que a nadie lo va a llevar al infierno. El infierno no existe. Esas son palabras de muerte. Más bonito suele decir, no, no hay infierno, todos nos salvaremos, no hay problema, tú tranquilo. Pero son palabras de muerte, porque para que las palabras sean de muerte no tienen que ser terroríficas. Tanto mata la bala, la guillotina horrorosa, como el veneno dulce, que sabe muy bien, pero al final termina destruyéndonos. No es el sabor ni el aspecto, es el contenido de la palabra. Y claro, de repente la iglesia puede ser dura cuando habla de estas cosas, pero es amorosa. Y yo quiero que hagamos algo muy especial. Vamos a orar también por algo que les anuncié al principio. Vamos a luchar por los nuestros, para que todos sean trigo. Pidiéndole al Señor también que nos muestre si somos de Él o todavía no lo somos. Si le pertenecemos o no. Si para nosotros está destinado el fuego o su granero, sus cielos, sus moradas, su nueva Jerusalén, su tierra nueva, bajo un cielo nuevo. Y lo que nos espera a nosotros, como escuchamos en esta canción de alabanza, lo que nos espera a nosotros, lo maravilloso, lo perfecto. El Señor va a hacer nuevo el cielo. No dice cielos nuevos, no, cielo nuevo. ¿Por qué? Porque el tercer cielo no necesita mejorarlo, ya está perfecto. Pero este cielo nuevo que hemos dañado y que se dañó, recuerde que el cielo perdió calidad cuando se abrieron las fuentes de agua, cuando se ahogó la tierra en el diluvio, ¿se acuerdan? Bueno, ese cielo nuevo será el mismo cielo que vieron Adán y Eva. ¿Pero para quiénes? Para los que son de Cristo. Vamos a orar y a luchar espiritualmente por los nuestros, llevando a nosotros también a que el Señor mismo nos muestre quiénes somos. Vamos a orar. Señor, tú nunca mentiste y tú nos hiciste esta advertencia. Gracias, Señor, porque por medio de los evangelios nos llega esta palabra. ¿Quiénes somos nosotros? Tú conoces, Señor, nuestras decisiones y también conoces que este es el momento que tú nos llevas a tomar decisiones. Somos el trigo que parecemos cristianos, pero no lo somos. Que tenemos un aspecto tan similar que incluso estamos dentro de los hermanos de la iglesia y nadie se da cuenta, pero el Señor sí lo sabe. También los hombres de discernimiento, porque estos siervos eran personas con discernimiento espiritual. Estos siervos eran los que veían aquello que estaba apenas creciendo, que estaba germinando y creciendo, y ya sabían que era trigo y que era cizaña. Y ellos le preguntaron al Señor. Estos siervos tenían discernimiento, pero todavía no tenían tu voluntad clara. Y por ellos eran, ya que se vayan, que sean destruidos. No tenían tu misericordia ni tu paciencia. Como nosotros a veces vemos a muchos que son cizañas y decimos, Señor, llévatelos ya, condénalos ya. Perdón si somos como esos siervos, Señor. Más bien que veamos las cosas como tú las ves. El tiempo para que procedan al arrepentimiento. El tiempo que tú nos has dado para que nos arrepintamos. Que cambiemos nuestra naturaleza. Que tomemos la buena decisión. Que tengamos la sensibilidad que no tuvo Judas. Cuando tú, Señor Jesús, le preguntaste, diciéndole primero que todo, declarándole cómo tú lo veías, como amigo, como alguien que tú amabas, independientemente de su traición, que ya estaba por culminar en el proceso de tu arresto, Señor.
y también los ubicaste. ¿A qué has venido? Así como hiciste, Señor, con Adán. ¿Dónde estás? Así como hiciste con Caín cuando cometió semejante abominación, derramando la sangre inocente de Abel. Así, Señor, si hoy nos necesitas ubicar, ubícanos, y Espíritu Santo, muéstranos, pregúntanos ahora, ¿a qué vienes a la iglesia? ¿A seguir siendo cizaña, que pareces cristiano pero no lo eres? ¿O a crecer como trigo? Muéstranos hoy, Señor, y pregúntanos. Y que la verdad aflore, porque nuestra alma puede responder mentira. Dice, no, yo soy trigo. Pero que tu mismo espíritu nos diga y nos dé claridad a nuestro espíritu, diciendo, no, todavía eres cizaña. Todavía eres hijo de la oscuridad. Todavía estás abanicando mentiras. Pero, Señor, también ayúdanos en esto. Si hay personas que son cizañas, si no somos nosotros, pero hay personas que son cizañas, que parecieran cristianos, pero no tienen palabras de verdad, sino de mentira, de muerte, de oscuridad. Llévanos a conocerlos, a que saber para orar por ellos y para que tú nos respaldes. Y si está, porque hay dos maneras que tú puedes hablar. Si oramos por esas personas, tú mismo le puedes mostrar. Les podrás mostrar ahora o luego que son cizañas, respondiendo a nuestras oraciones, porque si pedimos algo conforme a tu voluntad, sabemos que tú nos oyes. Y si sabemos que tú nos oyes, sabemos que tú cumplirás las peticiones que te hayamos hecho. ¿Y qué más conforme con tu voluntad que orar por el arrepentimiento de quienes se creen ya muy cristianos, muy creyentes, muy fieles, muy salvos? O si tú nos indicas, habla tú, yo te respaldaré. Entonces le hablamos a las personas y decirle, tengo que decirte esto, todavía no eres de Cristo, estás en la iglesia, pero no eres salvo, porque no tienes nueva naturaleza, porque no tienes una naturaleza pura. Arrepiéntete para que no seas echado al fuego eterno. Muéstranos, Señor, muéstranos. Y que todos seamos trigo, que todos seamos trigo, Señor, con mucho, mucho fruto, que produzcamos alimento de vida eterna para otros. Y ese alimento eres tú, Señor Jesús, el pan que vino del cielo para darnos vida eterna, Señor. En este momento también oramos, vamos a orar por algo que no debemos dejar de orar. Oremos por esas personas que nos pesan el corazón, porque no son tuyos, Señor. Porque ya no es un asunto de que es bueno estar contigo para que nos vaya bonito en la tierra. No, es para que tengamos eternidad. Y piensa en esa persona o esas personas que usted no quiere que se pierdan y ore por ellas. Así como yo estoy pensando y tengo los rostros de esas personas que no quiero que se pierdan y oro por ellas, Señor. Oremos por esos parientes, esos amigos que no queremos que mueran sin ti, Señor. Haga esa oración. El Señor mismo nos invita a que hagamos esa oración, que oremos. Oremos para que otros se arrepientan. Oremos por esos hijos. Oremos por esos padres, por esos hermanos, por esas hermanas, por esos sobrinos, por esos tíos, esos abuelos, esos nietos, por esos amigos que no se han arrepentido, Señor, por parientes biológicos, parientes políticos, incluso cuñados, que no se han arrepentido, Señor. Sálvalos, Señor, por favor, sálvalos, Señor, dale la oportunidad, extiende su misericordia y mueve el corazón para que se salven, Señor, porque esta es una iglesia que ama que otros se salven, que no somos cerrados, es decir, ya nos salvamos nosotros y los demás, por malos que se pierdan. Llévalos al arrepentimiento, Señor, que no se nos olvide siempre orar. Y ahora es más, extendemos esa oración. Hay personas que no nos aman, que son nuestros enemigos o que son enemigos tuyos. Tal vez no son enemigos de nosotros, pero son enemigos tuyos. Y algunos hasta se dan golpe de pecho. Tengo en mente personas que se dan golpe de pecho pensando, yo soy salvo, yo soy de Jesús. Yo te pido, Señor, que les hables a ellos, que procedan al arrepentimiento. Todos aquellos que dicen, yo soy salvo, yo soy de Jesús, pero no son tuyos porque son cizaña, muéstrales que son cizaña y que se arrepientan.
Y más aún los que te niegan por completo, los que se burlan de ti por completo. Te clamamos por ellos, te clamamos, Señor, por ellos, ya sean porque son enemigos tuyos o son enemigos de nosotros también, porque nos odian. Nosotros vamos a pedir, Señor, que se salven, porque nos menosprecian o porque te menosprecian a ti, Señor. Que en esta iglesia siempre haya oración por la salvación. Señor, ponnos a nosotros este plan. Esta es una iglesia para salvar, con oración, con clamor, con ayuno, con ruego, con vigilia, con palabras, Señor. Y respalda nuestras palabras cuando le digamos a los otros: quiero que te salves. Como el testimonio de aquel niño que escuché hace un par de días, que siendo muy niños, aunque era palabra dura, pero había mucho amor. Aquel niño de Estados Unidos, de la iglesia Senti en Bloomingdale, que le decía a los niños pequeños: arrepiéntanse para que no se vayan al infierno. Y suena duro, pero dentro de su candidez decía: yo quiero que ustedes, que son mis amigos, estén conmigo. Este niño, más que con crueldad, se lo decía con amor: no se vayan, no se condenen, porque yo creo que todos mis amigos y todos mis amiguitos estén conmigo en la eternidad. En esa palabra que empezaba dura estaba implícito el amor que tenía por ellos, porque al final queremos que ellos estén con nosotros en la eternidad. Señor, yo te suplico que atiendas este ruego, que todas esas personas que nos pesan se salven, que se arrepientan y se salven. Señor, seguiremos orando por ellos como una iglesia que ama la eternidad contigo y que ama que muchos estén eternamente contigo. Gracias porque tú nos has oído hoy, y cada vez que pidamos esto, que es conforme a tu voluntad, tú nos oirás. Gracias por salvarnos a nosotros, y por eso, como gratitud, Señor, por esta salvación por gracia y no por obras, sin embargo, haremos obras para agradar a quien por su gracia nos salvó. Porque somos nuevas criaturas, y quien es nuevo no hace las cosas viejas. Bendito eres tú y bendito quien escucha tu palabra hoy y procede al arrepentimiento, y que ora para que otros te procedan al arrepentimiento. En nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.